¿Te has preguntado cómo es estudiar en UNICEPES? Desde que eres aspirante a ingresar a nuestros programas educativos, cuentas con el acompañamiento de un asesor educativo para tus trámites administrativos hasta la obtención del grado. Una vez inscrito, tendrás el apoyo de un coordinador educativo para el seguimiento personalizado de tu trayectoria académica. Nuestro campus virtual está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Previamente recibirás una capacitación para el manejo de herramientas. En nuestro campus virtual podrás mantener una comunicación permanente con tus compañeros y asesores. Siempre recibirás la retroalimentación de tus actividades. Tendrás clases en tiempo real que te permitirán interactuar y atender todas tus dudas. Recibirás la atención de asesores internacionales con amplia trayectoria académica. Así que no lo pienses más y acércate a UNICEPES, donde formamos a los profesionales del futuro. Y recuerda, nosotros somos UNICEPES. Muy bien, reiterando el agradecimiento a las personas que ya se están conectando, tanto a través de la plataforma de Zoom, así como a través de Facebook. Bueno, pues les reiteramos la bienvenida. Así que ahora sí, a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de webinars gratuitos que organiza UNICEPES en el año 2024. El día de hoy tendremos nuestra última sesión a cargo del doctor Marcelo Lino Morales Yocobori con el tema Ecología y Conservación, Impactos, Estrategias y Responsabilidad Global. Antes de iniciar, me permitiré dar lectura a la hoja de vida o currículum del doctor Marcelo Lino Morales Yocobori. Él es doctor en sostenibilidad y máster en gestión y auditorías ambientales por la UNICEPES de México en convenio con Fondo Verde. Además, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Belgrano, profesor titular de Ecología y Conservación 1 y 2 y Recursos Marinos en la Universidad de Belgrano, profesor de la de UNICEPES, donde dirige proyectos doctorales de investigación y brinda numerosos cursos de posgrado en temas ambientales y de sostenibilidad. Es vicepresidente para América Latina de Mundus Maris, organización internacional belga comprometida con el cuidado del océano y sus recursos. Ha integrado equipos científicos para la evaluación de sustentabilidad pesquera bajo el estándar del Marine Stewardship Council, evaluando importantes pesquerías de Argentina. Ha contribuido a la literatura científica con publicaciones en revistas y elaboración de informes técnicos revisados por pares en en el ámbito de la sostenibilidad y la conservación ambiental. Su trabajo ha sido presentado en numerosos congresos internacionales y nacionales abordando temas cruciales como la contaminación, la conservación de la biodiversidad y el impacto del cambio climático. Desde su fundación forma parte del directorio de Terra Juranda VZW, organización belga que promueve un mundo sostenible siguiendo la Agenda 2030. Ha recibido diversos premios y distinciones por su trayectoria científica y académica, así como por la conducción y producción de programas radiales. Así que para mí es un gusto cederle la palabra al doctor Marcelo Lino Morales Yocobori. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Adrián. Reitero mi agradecimiento a la Universidad CEPES y reitero mi agradecimiento a la audiencia por estar aquí para que podamos charlar sobre algunos temas que tienen que ver con ecología y conservación. Así que, bueno, voy a prestarme para compartir pantalla y a su vez empezar con las diapositivas que nos van a ayudar a ir desarrollando el tema que vengo a hablar ahora. Cuando UNICEPES me ofreció esta posibilidad de participar en un webinar, a mí se me ocurrió que podría llegar a hablar sobre lo que enseño de ecología y conservación. Hace 15 años más o menos que enseño esta materia y durante ese periodo es como que va desarrollando una visión
¿no? De qué es la importancia de la ecología y de la conservación. Y yo siempre que empiezo los cursos, empiezo por el principio, vamos a decir, porque si bien la ecología es algo que interrelaciona a todas las especies del planeta con el ambiente, y por lo tanto, desde que existe la vida en el planeta existe la ecología, lo cierto es que cuando aparece una especie en particular, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y esa especie somos nosotros. Hay varias teorías que explican o buscan explicar el surgimiento de nuestra especie, dónde ocurrió. Hoy por hoy la más aceptada en general es que el Homo sapiens, es decir, nuestra especie, apareció en África hace 400.000 años, quizás algunos digan más, otros quizás menos, pero está en ese orden de magnitud. Hace mucho tiempo, pero en realidad en lo que se refiere a la escala de la vida, 400.000 años no es nada al lado de los millones de años que viene existiendo la vida en el planeta, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años. Bueno, entonces quiere decir que la vida es bastante vieja, ¿no? El concepto de tiempo además es bastante complicado, ¿no? Porque la manera en que nosotros percibimos el tiempo está muy relacionado con la esperanza de vida promedio de un ser humano. Y entonces, bueno, nuestra especie aparece en África y desde ahí se empieza a dispersar al resto del planeta. Y ya cuando vemos esta foto que tenemos acá, ya vemos algo muy particular. Vemos que los cuatro continentes, o este continente que podríamos llamar Eurasia, porque Europa es una construcción geopolítica, están todos juntitos básicamente, ¿no? Oceanía quizás está un poquito más lejos, pero está bastante cerca. Y América, donde estamos la mayoría de los que estamos ahora presentes, estamos por acá, o por acá, depende para qué lado nos movamos, ¿no? Pero lo cierto es que está bastante lejos, ¿no? Es decir, que el Homo sapiens tardó en llegar al continente americano, ¿no? Y llegó relativamente hace poco, o sea, comparativamente a estos 400.000 años de lo que hablamos. Y nuestra especie desplazó a otra especie que estaba, que es el Homo neanderthalensis. En realidad había otros homos, aparte del el hombre de Neandertal, pero por lo menos en Occidente, la gran mayoría también tenemos un poco de descendencia del Homo neanderthalensis y un poco de descendencia, quizás más en Asia y en Oceanía, del Homo denisova, ¿no? Otros humanos que dejaron de existir y terminó dominando nuestro género, el género Homo, el género humano, porque cuando hablamos de humanos hablamos del género Homo, terminó dominando nuestra especie. Ya el Homo sapiens era bípedo, pero era bípedo también el Homo erectus y el anterior, el Homo habilis. Y el bipedismo cambia mucho todo, porque cuando éramos cuadrúpedos, nuestros cuatro miembros se ocupaban de la locomoción. Cuando pasamos a ser bípedos, pasamos a tener dos miembros superiores con la posibilidad de interactuar con el planeta, con el ambiente, de una manera que antes no se podía. Y eso concurrentemente con una mayor capacidad intelectual, un mayor desarrollo de la masa encefálica, convergen en la capacidad de aprendizaje, una capacidad de aprendizaje importante, porque los animales también tienen capacidad de aprendizaje, pero la de nuestra especie realmente toma vuelo, ¿no? Toma vuelo al punto de poder empezar a desarrollar herramientas, poder empezar a cambiar de manera más significativa el ambiente. ¿Qué es lo que termina ocurriendo, no? Termina ocurriendo eso. Otras características, además de la mayor masa encefálica, es un menor tracto digestivo, que con la posibilidad de comer carne, eso se compensa, y el bipedismo, que además de poder tener las extremidades anteriores libres, nos da la posibilidad de eh, estar a una altura mayor, ¿no? Porque siendo cuadrúpedos vemos desde abajo, siendo bípedos vemos más desde arriba
y alcanzamos un horizonte más lejano. Y bueno, esto es una especie es una pintura rupestre, ¿no? Que me pareció interesante compartirla. Entonces, bueno, el Homo sapiens después llega a América. Llega a América hará 15.000 años, algunos dicen un poco más ahora. Pero bastante menos o bastante más recientemente, en forma comparativa con lo que decíamos del surgimiento de nuestra especie, del Homo sapiens. Y esta llegada a América, bueno, va a dar desarrollo a muchos pueblos, a culturas muy importantes, como la cultura maya, la cultura azteca, los purépechas que están bueno, en Michoacán, eh, el- la cultura inca y otras tantas, ¿no? Que se pueden mencionar, todo por mencionar algunas, que todos sabemos el desarrollo que en su momento histórico llegaron a tener, que también fueron imperios, ¿no? Hay que decirlo también. Y, y bueno, hay algo que empieza a ocurrir con nuestra especie, esta capacidad de poder interactuar, de aprender y de modificar, ya sea por necesidad o por ambición, porque eso también habrá que ver por qué empezamos a modificar tanto el ambiente, ¿no? Por necesidad, por ambición, pero el hecho es que empezamos. Y ese empezar a modificar el ambiente es, por ejemplo, la agricultura. La agricultura es un cambio fundamental, porque con la agricultura empieza la producción masiva de alimentos, empieza la posibilidad de poder alimentarse mejor, empieza la posibilidad de modificar la tierra, incluso hasta deforestar para poder sembrar, y tiene también hasta incluso consecuencias sociales, porque la agricultura fuerza a nuestra especie a ser sedentaria. Con la agricultura van a empezar a surgir las primeras, los primeros protoestados, las primeras tribus, ¿no? Lo que más adelante se va a terminar convirtiendo por ahí en pequeñas civilizaciones que por ahí y en algún momento llegan a ser grandes civilizaciones, como el antiguo Egipto y otras tantas. Entonces, esta capacidad de modificar el ambiente va a permitir que se desarrollen en distintas partes del planeta pueblos, fíjense que justo coincide bastante, ¿no? Con lugares donde uno encuentra importantes civilizaciones, donde aparece la agricultura. Y con la agricultura, ahí lo vemos en el mapa, con la agricultura aparece otro fenómeno que va a tener mucho que ver con, hasta con los cambios genéticos, porque nuestra especie, a través de la agricultura y también después a través de la ganadería, empieza a modificar genéticamente a las especies. No lo hace en un laboratorio como se hace ahora, como organismos genéticamente modificados, donde se inserta un gen de una bacteria en la soja para que la soja sea resistente al glifosato. No, no era eso, no existía esa tecnología, pero sí existía la selección de yo quiero cruzar esta planta con esta, yo quiero cruzar este animal con este, porque sé que de esa cruza yo voy a tener el perfil de animal que busco, un perfil de animal con mayor capacidad de proveer alimento, un perfil de planta que tenga choclos más grandes. Entonces empieza la domesticación, empieza la selección, digamos, no natural, si la decimos desde poniéndonos como fuera de la naturaleza, que ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Porque si estamos dentro de la naturaleza sería natural, pero artificial en el sentido de que ocurre por nuestra intervención, ¿no? O sea, nosotros venimos haciendo modificaciones genéticas en las especies desde hace miles de años. Y esto también es un cambio muy importante, porque hoy, por ejemplo, el maíz por sí solo no se puede reproducir. Está tan modificado genéticamente que para reproducirse necesita de nuestra intervención. Ese es el grado de domesticación al que se ha llegado, en algunos casos por lo menos. Entonces, este cambio de paradigma de alimentación con el surgimiento de la agricultura, donde se pasa de ser cazador y recolector a ser agricultor y ganadero,
permite que las poblaciones crezcan más en tamaño, o sea, hay un incremento importante de la población humana, hay un impacto sobre los bosques, porque con el tiempo las poblaciones van a decidir cortar la madera, un poco para construir sus viviendas y otro poco para tener más espacio donde poder sembrar. El sedentarismo, por lo tanto, la aparición de las primeras comunidades, la aparición de un orden de trabajo, un orden de esta es tu tierra, esta es la mía, acá hacemos la división. Todo eso implica incluso la aparición de leyes o de reglamentos, que quizás en ese momento no se hablaba de ley todavía, pero sí de alguna manera era una ley impuesta, porque se necesitaba un orden. Entonces, la aparición de la agricultura es mucho más que cultivar plantas, es todo un cambio de paradigma de vida. Pero hay otro momento histórico muy importante, y como tenemos poco tiempo, tengo que ir a veces haciendo un poco de saltos cuánticos, ¿no? De temas. Pero la agricultura, la aparición de la agricultura es un momento histórico muy importante porque se cambia el paradigma y la población humana crece mucho. Hay otro momento histórico muy importante que hoy nos afecta más directamente, que es la revolución industrial como punto de inflexión, allá por el siglo XVIII, que ocurre principalmente en el Reino Unido, y ocurre porque se dan las condiciones en ese país para que este, esta revolución de producción, de productividad, surja. Una de las primeras condiciones es que ya en el año 1623 se había sancionado por el Parlamento británico la ley de patentes. Una ley de patentes que protegía al inventor por 14 años para su invento. Esto es un cambio revolucionario. Si bien ya en Venecia, mucho antes, en el siglo XV, había también en Venecia una ley de patentes que protegía a los inventores. Pero había una diferencia. No alcanzaba por ahí con esa ley de patentes solamente. El Reino Unido tenía otras condiciones. Teníamos una estabilidad geopolítica o política y social muy importante y tenía un paradigma económico cada vez más liberal, que después se ve influenciado por Adam Smith, entre otros, y este liberalismo económico fomentaba, todos sabemos, el libre mercado, la competencia, la acumulación de capital, y eso con la ley de patentes combinaba perfectamente. Entonces, esta sinergia entre patentes y liberalismo es lo que permite que surja ahí la revolución industrial, ¿no? Entonces, surgen, por ejemplo, las máquinas de vapor, surgen después las locomotoras, surgen las embarcaciones, pero esto que es buenísimo desde el punto de vista del avance en la producción, inesperadamente empieza a tener consecuencias que en ese momento, por supuesto, ni se pensaban, porque para que estas máquinas funcionen hay que quemar combustibles fósiles, que el Reino Unido tenía mucho, tiene mucho carbón mineral, también el petróleo. Estas posibilidades de tener fuerza eh, mucho más potente que la fuerza que correspondía a la atracción de caballos o de personas, si bien permite lograr transporte, lograr producciones en masa, etcétera, esa quema de combustibles tiene como consecuencia la liberación a la atmósfera de gases que, si bien ocurren naturalmente en la atmósfera, por ejemplo el dióxido de carbono, en un porcentaje mayor al que naturalmente venía ocurriendo, tiene consecuencias, ¿no? El dióxido de carbono, el CO2, es un gas de efecto invernadero, porque lo que hace es retener el calor en la atmósfera, absorbe el calor que sale de la superficie del planeta y la devuelve por lo menos en una proporción. Entonces, si yo excedo el nivel de dióxido de carbono, incremento demasiado ese efecto invernadero. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es eso. Hay tanto dióxido de carbono en la atmósfera que aumenta la temperatura y tenemos este calentamiento global del que se ha hablado tanto. Pero además, como la atmósfera es
algo muy dinámico, porque hay muchos gradientes de temperatura, sobre todo entre el Ecuador y las zonas más cercanas al polo. Por lo tanto, esos gradientes de temperatura hacen que la densidad del aire, donde es más caliente, sea más liviano y donde es más frío, sea más pesado. Por lo tanto, se empiezan a mover las masas de aire, se generan vientos, y eso combinado con la fuerza de Coriolis hace que los vientos circulen y roten, y tenemos por ahí fenómenos que son devastadores, como huracanes. Bueno, las tormentas existieron siempre, los huracanes existieron siempre, pero lo que se está viviendo ahora, esto también tiene que ver, se puede hablar mucho de todo esto con el fenómeno del niño y la niña, pero lo que se ve es un cambio acelerado en el clima, un cambio muy rápido, tan rápido que a las especies, a través de los fenómenos de evolución natural, les cuesta muchísimo poder adaptarse. Y entonces, estos problemas de calentamiento global van a traer diversas consecuencias, entre otras los derretimientos de los glaciares, los incrementos de temperatura hacen que ciertos insectos que antes no ocurrían, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos un clima templado, hace 20 años no ocurría el mosquito Aedes aegypti, porque era un clima frío para esta especie. La temperatura promedio ha subido, incluso yo tengo un trabajo publicado sobre eso, y por otro lado, otro estudio, no mío, ha estudiado una variante de esta especie de mosquito, Aedes aegypti, que ocurre acá en la ciudad de Buenos Aires, que es una variante genéticamente distinta, con un genotipo diferente, más resistente al frío. Es decir, aumenta la temperatura, pero por otro lado, el mosquito se hace más resistente al frío. Entonces logra sobrevivir al invierno en la ciudad de Buenos Aires. Y si logra sobrevivir al invierno en la ciudad de Buenos Aires, el dengue y otras enfermedades se han hecho endémicas en la ciudad de Buenos Aires. Si bien no es el gran problema, es un indicador de que los cambios climáticos, sobre todo acelerados, pueden tener consecuencias muy importantes. Y acá tenemos un mapa donde muestra, por ejemplo, en el año 2022, me pareció muy interesante, esto es, me olvidé de poner ahí la fuente, es del Banco Mundial, el Banco Mundial, worldbank.org, tiene unas mapas y unos gráficos muy interesantes de muchos elementos químicos y otras variables que después vamos a ver, donde se ve cuáles son los países que más emiten dióxido de carbono. O sea, y no nos sorprende que, bueno, Estados Unidos sea uno de ellos. Alemania está bastante bien, más o menos a la par de Brasil. En México y Argentina no están, o el resto de los países, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, bueno, todo Centroamérica y México, no tienen el nivel de impacto que uno por ahí se habría imaginado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en México, que es un país que tiene tanta industria, me habría imaginado que tenía más impacto, ¿no? Y sí, por ejemplo, la India. Y sí, por ejemplo, China. China no nos sorprendería. Y otro dato muy interesante es este, donde se ven las emisiones mundiales, cómo fueron evolucionando de 1990 a 2020. Acá hay una caída que justo coincide con la pandemia, ¿no? Porque todo viene creciendo, ¿y qué pasó acá? Bueno, uno ve las fechas, acá ocurre la pandemia. Seguramente algo tiene que ver. Bueno, decíamos que el cambio climático afecta a las especies. Hay dos grandes tipos de especies que los que trabajamos en ecología marcamos la diferencia, ¿no? Son los estrategas R y los estrategas K. La R con minúscula, la K con mayúscula, pero no vamos a explicar ahora por qué eso, pero es, son dos estrategias reproductivas diferentes. Estratega R, por ejemplo, son los insectos. Los insectos, cuando se reproducen en forma masiva. Y siempre algún insecto va a sobrevivir al invierno. Siempre, no son tantos los que se reproducen y es muy fácil que un insecto encuentre alimento, es muy fácil que algún lugar encuentre para refugiarse, que si bien son
muchos mueren, y son tantos los que nacen que siempre algunos sobreviven. En cambio, los estrategas K, dentro de los cuales estamos nosotros como especie, aunque somos un poco diferentes del resto de los estrategas K, lo vamos a ver, son las especies que se reproducen con muy pocos individuos, como por ejemplo el yaguareté, que lo puso, pues es un animal que tenemos desde México, bueno, en un momento llegaba hasta Estados Unidos y llegaba al sur hasta la Patagonia. Bueno, hoy por lo menos está en México y llega a la Argentina, por suerte todavía lo tenemos y se está recuperando. Este animal, que es precioso, es un estratega K. Cuando se reproduce, tiene muy pocas crías y más le vale, si quiere persistir como especie, que a las crías las cuide mucho, hasta que sean capaces de valerse por sí mismas. Entonces la estrategia reproductiva es totalmente diferente, ¿no? El cuidado parental acá es clave. En general son animales grandes, consumen más y tienen un crecimiento asintótico. Es decir, en un dado ecosistema, cuando la especie se desarrolla, crece hasta un límite. Llega a un límite no pueden crecer más en población. Si hay un exceso, o tienen que emigrar, o hay peleas y alguno muere. Es decir, hay un límite. ¿Por qué hay un límite? Porque hay recursos limitados. Básicamente hay recursos limitados. Hay espacio para una cierta cantidad. A lo largo de la evolución se ve que las especies que en general aparecen y desaparecen son los estrategas K. Por ejemplo, los dinosaurios. Animales que comían tanto que cuando cayó ese meteorito ahí cerca de México, se produjo una nube tan grande que el planeta se quedó con muy poco alimento. Entonces, perecieron aquellos animales que tenían que comer mucho y sobrevivieron los pequeñitos mamíferos que empezaban a aparecer, de los cuales descendemos nosotros. Es decir, que evolutivamente ser un individuo grande, una especie grande, no es necesariamente una ventaja. Tampoco ser muy pequeño. Probablemente la ventaja esté en el medio, donde estamos nosotros. Pero bueno, los estrategas K son las especies más afectadas. Es muy improbable que las cucarachas y los insectos se extingan, pero sí es posible que se extingan animales como el jaguarete, incluso en nuestra propia especie. Entonces los estrategas K en principio son más frágiles. Bueno, hay una organización que surge hace muchos años, que se llama, voy a tratar de ir más rápido, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que lo que busca es, de alguna manera, categorizar, bueno, realmente lo hace, categoriza a las especies en función del riesgo de peligro de extinción que tiene, el riesgo de extinción que tiene. Ese riesgo de extinción estaba analizado en base a distintos criterios, como los tamaños de las poblaciones, la distribución geográfica, qué amenazas presenta la especie. Son trabajos muy exhaustivos, no se evalúan todas las especies, se evalúan aquellas que ameritan ser evaluadas, porque hay evidencia de que es necesario tener una medición de en qué estado están, si están en peligro crítico, si están en peligro simplemente, si son menos que peligro, o sea, están vulnerables, o de menor preocupación, digamos. Entonces, esta organización arma lo que se llama la lista roja de las especies, donde hay especies que lamentablemente están en peligro crítico y seguramente en los países de los que están ustedes, alguna especie muy simbólica de esos lugares, alguna seguramente esté en peligro crítico, porque son muchas las especies que han sido evaluadas. Ahora, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza va a surgir, gracias a- al apoyo de una persona que fue primera ministra de la India, Indira Gandhi, y de otros actores muy importantes, va a surgir un convenio que seguramente lo oyeron mencionar, se llama CITES, es el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Este convenio, que surge en los años 70, se ocupa de regular y de proteger a las especies de flora y fauna que son comercializadas en forma indiscriminada y básicamente en forma ilegal. Entonces, el surgimiento de este organismo, CITES, es un punto de inflexión muy importante, ¿no? Hoy
todos los países que están ustedes representando acá, están todos, no me cabe la menor duda, porque hay más de 200 países, y también categorizan a las especies de otra manera, con otros mecanismos, pero lo hacen en tres apéndices, ¿no? En tres apéndices, donde en el apéndice 1 está prohibido el comercio, salvo en circunstancias excepcionales, como por ejemplo el tema de investigación científica. En el apéndice 2 está permitido el comercio, pero regulado con permisos, de tal manera de mitigar el impacto. Y el apéndice 3 que incluye especies que están protegidas a nivel local. Y acá hago una pequeña invitación. Cuando me presentaron, dijeron algo de la radio. Tuvimos la posibilidad de entrevistar al doctor Obdulio Mengui, que fue jefe científico de CITES, estuvo desde el comienzo de esta organización. Y es muy, muy interesante poder escuchar su testimonio, que es un testimonio muy valioso, así que los invito acá en el sitio de Terra Curanda, lo van a poder encontrar el reportaje, o si no, simplemente ponen Obdulio Mengui en Google y buscan reportaje y lo van a encontrar. Bueno, estos apéndices, bueno, como decíamos, van a tener distinto grado de importancia. Obviamente los que están en el apéndice 1 son los que mayor grado de peligro representan. Y cuando yo dije que los estrategas acá tenían un límite de crecimiento, digamos, se llaman estrategas K porque justamente K es la letra que se utiliza para delimitar ese límite, delimitar esa capacidad de crecimiento, que se la llama capacidad de carga, ¿no? Esa capacidad de carga es el límite que el ecosistema le pone a una especie porque dice, bueno, mira, acá tenemos alimento para tantos individuos de esta especie, más no hay. El ejemplo más simple es la cantidad de árboles que podemos tener en una hectárea. Llega un momento que ya no hay más espacio, entonces ahí tenemos una capacidad de carga. Pero también los animales tienen capacidad de carga. Y nuestra especie, que es estratega acá, porque tiene todo, estratega acá, cuidado parental, tamaño, etcétera, ¿cómo es posible que nuestra población siga creciendo? Y sigue creciendo y sigue creciendo. Pero como no era que teníamos, que éramos estratega acá. Bueno, lo que pasa es que esto se combina con lo que veníamos hablando de antes, ¿no? Que las manos libres, el desarrollo del cerebro, la tecnología, las herramientas, la revolución industrial. Nuestra especie tiene la capacidad de ir subiendo constantemente la capacidad de carga. O sea, nosotros con nuestra ciencia y nuestra tecnología hemos elevado la capacidad de carga y por lo tanto siempre estamos como construyendo un piso más donde poner nuevas personas. Y esa es la enorme diferencia entre nuestra especie y las demás. Ahora, claro, esta este incremento de la capacidad de carga no necesariamente es beneficioso en todo, porque ya veíamos que la revolución industrial, si bien trajo un montón de beneficios, trajo también problemas. Y yo mencioné nada más que el efecto invernadero, porque tenemos el agujero de ozono, tenemos la deposición ácida y tenemos muchos más fenómenos. Y además, yo mencioné solo el dióxido de carbono, pero tenemos otros gases como el metano, el óxido nitroso. Es decir, hay un montón de problemas que van surgiendo y que merecen una necesidad de atención. Bueno, voy a ir acelerando un poquito, porque si no, no va a quedar tiempo para un ida y vuelta. Pero las especies que están en peligro, tenemos que hacer algo, porque somos nosotros los culpables de que esas especies estén en peligro. Y es hora de que pensemos de que las especies también tienen derechos, ¿no? No, no solamente nosotros tenemos derechos, sino que las especies también tienen derechos. Y creo que hay una diapositiva que la pasé rápido, pero hay, no, lo vamos a ver después. Eh, digamos, hay una constitución de un país latinoamericano que es muy interesante de analizar, que habla de los derechos de la Pachamama y por lo tanto de la naturaleza. Bueno, la estrategia de conservación in situ es fundamental, es conservar a las especies en su lugar, con lo cual hay que crear áreas protegidas. Hay que restaurar los hábitats donde las especies podían desarrollarse normalmente. Hay que crear corredores ecológicos que conecten áreas de biodiversidad natural. Hay que regular las especies invasoras,
Las especies invasoras están haciendo un desastre en todo el planeta. Todos nosotros tenemos en nuestros países especies que están invadiendo a las nativas, pero a su vez las especies de nuestro país, algunas por lo menos seguro, han invadido otros lugares del planeta. Por ejemplo, acá tenemos al castor en la Tierra del Fuego y tenemos al ciervo colorado en la Patagonia. Pero por otro lado, la hormiga argentina está haciendo estragos en el Mediterráneo. Es decir, que no es un problema de malos y buenos, es un problema de todos. Y esto es fundamental. El manejo adaptativo, ¿qué quiere decir? La gestión adaptativa. Esto es fundamental porque uno puede tener un plan de gestión, pero todos los años las variables cambian, entonces tiene que ser adaptativo. Y hay herramientas muy, muy importantes, que son los sistemas de información georreferenciados, que cada vez aportan más, porque cada vez los satélites tienen mejor definición. Ahora tenemos los drones también, y esta información, vista desde arriba, para decirlo simple, cuando se procesa, puede brindar resultados muy relevantes. Bueno, también tenemos la protección ex situ, que sería eh, bancos de germoplasma, es decir, criopreservación, etcétera. Este es un mapa que hice yo, esta es la cuenca del Matanza el río Matanza Riachuelo, en Buenos Aires, Argentina. Esta sería toda la cuenca. Y este es un índice que se llama NDVI en las siglas en inglés, es decir, índice de vegetación diferencial normalizada, donde lo que muestra es el vigor que tiene la vegetación, ¿no? Y toda esta zona que está blanca, donde está blanco es donde hay menos vigor, donde está verde oscuro hay más vigor. Toda esta zona blanca es la zona urbana. ¿Mm? Se ve la enorme diferencia. Y el río Matanza es un río, Matanza Riachuelo, es un río muy emblemático, porque tristemente hasta hace un tiempo por lo menos era uno de los 10 lugares más contaminados del planeta. Ahora por suerte está mejorando, ¿no? Bueno, esto es uno de los ejemplos que se puede mostrar de cómo se puede trabajar con información satelital, en este caso particular de un Landsat 8, que es una serie de satélites de la NASA, el sensor SOLI. Esto fue del 28 de abril de 2016, es el día que el satélite pasó por arriba de Buenos Aires y se sacó la foto, ¿no? Bueno, y acá es la que teníamos de ex situ. Bueno, crianza y cautiverio y reintroducción. Esto es lo que se hizo con el yaguareté en la provincia de Corrientes, en Argentina. Se crió al yaguareté y se los liberó. En realidad, antes de la crianza se hizo un proceso de asilvestramiento. ¿No? Si no se puede liberar así de golpe, porque los animales no saben lo que es vivir en el mundo silvestre si siempre estuvieran en cautiverio. Entonces hay que ir de a poco mostrándoles qué es vivir en forma salvaje, en forma natural, como siempre debieran haber vivido estos animales. Y también, bueno, jardines botánicos, ecoparques, ahora los llamamos zoológicos, y los bancos de genes, por supuesto, también. Entonces, acá lo que de alguna manera fuimos hablando, sin darnos cuenta, es un cambio de paradigma, desde el antropocentrismo hacia una visión diferente, el ecocentrismo. El antropocentrismo, que tiene mucho que ver con lo religioso, porque en general las religiones occidentales son antropocentristas, aunque ahora no tanto, hay por lo menos Laudato Si, por ejemplo, que es una encíclica del Papa actual, es un punto de inflexión bastante importante, pero en general pensadores como Descartes, Locke, han sido representantes de una visión donde el ser humano es el centro de todo, el centro de las preocupaciones, es decir, que como que el universo, ni siquiera el planeta, el universo está para nosotros y para servirnos. En cambio, una visión que empieza a surgir a principios del siglo pasado, fines del siglo XIX quizás, entre otros con Aldo Leopold, que bueno, eh, nace en el fin del siglo XIX, pero sus contribuciones son más que nada a principios del siglo pasado, que es un pionero en decir, no, nosotros somos una especie más acá en el planeta. Estamos porque tuvimos suerte, se dieron las condiciones en el planeta y nos tocó, pero en realidad somos una especie más. ¿Qué derecho tengo yo a quitarle el lugar a otras especies? Es una pregunta que uno se podría hacer, ¿no? Es decir, acá también entra lo que es derecho, ¿no?
En varios países, incluso Argentina, han empezado a ocurrir fallos judiciales donde se han declarado a homínidos no humanos, chimpancé, orangután, personas no humanas, porque no son del género Homo, pero sí que son sujetos de derecho. Entonces, eso es un cambio de paradigma. Todavía en Argentina y en la mayoría de los países no hay una ley donde las especies o la naturaleza sea sujeto de derecho. Pero sí, me permito adelantarme a citar, para no olvidarme, de la Constitución de Ecuador, que para Ecuador, o para su constitución por lo menos, la naturaleza o Pachamama es sujeto de derecho, ¿no? Y acá textual, el artículo 71 del capítulo séptimo, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se la respete integralmente, ¿no? Sus ciclos biológicos, bueno, vitales, estructura, parece estar redactado por un biólogo. Entonces, digamos, es muy interesante esto, ¿no? Y muy difícil de cumplir, ¿no? En cualquier país del mundo, no porque sea Latinoamérica. Esto evidentemente es difícil de cumplir porque hay muchos intereses contrapuestos, ¿m? Como en una reserva que hay petróleo en Ecuador en este momento, ¿no? Es todo un conflicto de interés. No sé si hay alguien de Ecuador ahí que me pueda después dar una opinión sobre eso, sería muy interesante. Y bueno, otras personas también muy importantes, bueno, Arnold Nice, que fundó el movimiento de la ecología profunda, y Rachel Carson, bióloga marina y autora del libro que tiene mucha influencia, La primavera silenciosa, ¿no? Son sobre todo alertando por el tema de los pesticidas, ¿no? Bueno, es un tema también muy vinculado bueno, obviamente a la agricultura y a la alimentación, ¿no? Bueno, acá tenemos los países, el porcentaje de áreas protegidas con respecto a las áreas, bueno, cuáles son los países, acá se ve cuáles son los países que tienen más áreas protegidas, ¿no? Y fíjense que, bueno, Brasil, Bolivia, Venezuela aparece acá, muy interesante, eh, algunos países de África, pero no muchos, algunos países de Europa, Europa bastante bien, Groenlandia. Bueno, tenemos bastante claro que, bueno, que nos imaginábamos, ¿no? Cuáles eran los países que por ahí más tenían áreas protegidas. Con respecto a cómo evolucionó en el tiempo, por suerte fue en aumento. Esto indica que hay un incremento en la conciencia, de alguna manera, o una necesidad. Y esto lo mismo a nivel marino. Chile, que es un país que no tiene mucho territorio, pero sí tiene mucha costa, porque es un país muy alargado sobre el Pacífico, es esperar que le dé importancia a la conservación marina. También, bueno, otros países, vemos acá Australia, que es Nueva Zelanda también, lo que pasa es que quedó tapado, y Brasil bastante bien, ¿no? México también, Estados Unidos también, Argentina no. Y acá vemos cómo fue fluctuando. Acá me preguntó si habrá tenido que ver la pandemia, porque hay una caída. Eso puede estar influenciado porque justo es el 2020-2021. Y esta es una encuesta que hicimos en un trabajo que salió publicado, acá está la cita, y en el año 2022, todos los años en la Universidad de Granada organizamos una jornada académica por el Día Mundial del Océano, y como lo hacemos híbrido muchas veces, participó mucha gente de toda América Latina, y aprovechamos para pedirles que contestaran una encuesta. Eh, Acá hicimos una comparación en estos resultados. Si quieren ver el trabajo, este se puede descargar fácil, es gratis de la website, pero pusimos, acá pongo solamente una comparación entre las personas que contestaron que vivían a más de 100 kilómetros de la costa y los que vivían menos de 100 kilómetros de la costa, como para contrastar las respuestas, ¿no? Y, y bueno, lo que vemos, por ejemplo, y voy a ir acelerando porque se nos acaba el tiempo, ¿qué porcentaje del océano son áreas marinas protegidas? Y sí, vemos que esta es la respuesta correcta, no menos de 10%.
Y la respuesta correcta es mayoritaria para aquellas personas que viven cerca de la costa. Es decir, hay digamos, un conocimiento más certero de ese aspecto. Pero por otro lado, también las personas que están más cerca de la costa sobredimensionan la cantidad de especies marinas que hay, porque no hay tantas, no hay 10 millones, se estima 1 millón, ¿no? Entonces, también quizás aman tanto el mar que lo sobredimensiona. Pero bueno, me pareció interesante compartirles un poco los resultados de este trabajo, ¿no? Así que, para cerrar, así que podemos tener un espacio de intercambio. Bueno, creo que es importante entender la interrelación entre la evolución humana y el impacto ambiental, que nos enseña de alguna manera que no somos tan especiales, tenemos suerte de estar acá, y lo mejor que podemos hacer es ser inteligentes, ¿no? Aplicar la inteligencia para poder hacer un uso mucho más astuto, más cuidadoso de los recursos que tenemos, contaminar menos el planeta en todo nivel, tratar de compensar todo el daño que hicimos, mitigar el daño que estamos haciendo y asumir una responsabilidad global en todos estos temas, porque estos son temas que hay que trabajarlos de manera conjunta entre todas las naciones, y podríamos empezar quizás por América Latina. Bueno, muchas gracias por escuchar, así que voy a dejar de compartir y si quieren, pues, bueno, no sé, Adrián, si querés vos tomar la batuta. Muchas gracias, doctor. Sin duda, muy importante el tema de reiterar, ¿no? Los retos y desafíos que hoy enfrentamos en el mundo. Bueno, les recordamos que estamos abriendo el espacio de preguntas y respuestas. Para quienes deseen participar, lo pueden hacer aquí a través de la plataforma, a través del chat o levantando la mano con el botón que tiene la plataforma para que podamos ya sea abrir el micrófono o dar lectura a sus preguntas y comentarios. Y bueno, en lo que van preparando preguntas o comentarios, pues me permitiré compartir la invitación a la próxima estancia internacional en Cátedra Educativa, perdón, Cátedra Iberoamericana de Educación que organiza UNICEPES junto con la Universidad de Alcalá en la ciudad de Alcalá de Henares, España. Así que comparte el video. UNICEPES te invita a unirte a la tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, del 9 al 16 de noviembre del 2024 en la Universidad de Alcalá, España. Disfruta de enriquecedoras visitas académicas y culturales en Alcalá de Henares, Toledo y Madrid. Te alojarás en la acogedora residencia universitaria Lope de Vega, con pensión completa, incluyendo desayuno, comida y cena. Este programa es ideal para quienes desean expandir su expertise en investigación y mejorar su desempeño profesional, además de explorar diversas realidades educativas, acceder a herramientas avanzadas para la innovación y fortalecer sus proyectos de investigación. No te pierdas esta oportunidad única. Contáctanos y asegura tu lugar hoy mismo. ¿Eres profesional de la actividad física y el deporte? Tenemos algo especial para ti. Participa en la estancia internacional Sports Analytics en Cosenza, Italia, organizada por la UNICEPES y la Universidad de Calabria. Esta experiencia única te permitirá actualizar tus conocimientos y compartir con expertos
internacionales. Incluye diversos laboratorios didácticos y visitas culturales en el maravilloso sur de Italia. Para mayor información, visita www.unicepes.edu.mx o contáctanos vía WhatsApp. No te lo pierdas. Te esperamos en Italia para vivir una experiencia inolvidable. Muy bien, les reiteramos la invitación a estas actividades que tiene UNICEPES en los próximos meses. Bueno, pues ya tenemos algunas eh, comentarios a través de la plataforma, así que me permito dar lectura. El primero de ellos es de Junior Lázaro Sánchez Barrera. Dice, ¿cuáles son las estrategias a seguir para que desde la comunidad hacer llegar y concientizar sobre estos temas de ecología y conservación? Saludos desde La Habana, Cuba. Hola, Junior Lázaro, gracias por tu inquietud. Bueno, yo creo que eso va a depender también de cada contexto, de cada historia, de cada lugar, ¿no? Yo creo que tenemos hoy enormes ventajas. Las redes sociales eh, nos permiten llegar rápidamente a muchas personas y en la universidad, por ejemplo, en este momento mis alumnos están justamente desarrollando videos cortitos de 1 o 2 minutos para concientizar. Cada grupo elige una especie y genera un video. Lo primero que tienen que plantear es qué contenidos van a tener ese video, porque el mensaje tiene que ser corto e impactante. Dice, ¿cuál es la importancia de la especie? Una especie que sea una especie que, por ejemplo, esté en la lista roja de la IUCN o que esté en el anexo 1 de la CITES o en el anexo 2, es una especie que esté en peligro, cuál es su importancia y tratar de hacer llegar, digamos, a, a los sentimientos de las personas, ¿no? Y a la conciencia. Así que yo hoy diría que la estrategia es esa, digamos. Creo que las redes sociales son una enorme ventaja, pero tienen que ser videos cortos con un mensaje muy concreto y muy motivador, porque ah, hay tanta información, tanto que no estamos muy dispuestos a escuchar demasiado, muchos videos o muchas informaciones. Así que no sé si es esa el objetivo que tenía la pregunta, si te referías a eso, ¿no? Porque hablabas de hacer concientizar. Después hay otras formas más, por ejemplo, nosotros tenemos un juego de roles desarrollado donde esto está más enfocado a la conservación marina. eh, Eso yo diría que, bueno, también es una posibilidad, pero ya requiere la participación de los colegios, de las instituciones educativas que organicen con los alumnos y que después los alumnos le llevan a los padres también el tema, porque si uno lo hace con los chiquitos, después los chiquitos lo hablan con los padres y es una estrategia que siempre hemos usado de ir de abajo hacia arriba, ¿no? Porque los chicos sobre los padres tienen una influencia que el resto de la sociedad no tiene. Entonces, eso también ayuda bastante. No sé si, Lázaro, te puedo haber respondido algo. Muchas Bueno, gracias, doctor. Ojalá Junior nos pueda indicar si fue atendida su inquietud. Mientras, María Auxiliadora Martínez Jiménez pregunta con respecto en el manejo adaptativo in situ. ¿Qué tiempo es prudente para empezar monitoreos posterior a la intervención? bueno, María, gracias por tu pregunta, tu inquietud. Yo no sé si cuando decís intervención te referís a la intervención negativa que dañó o la intervención positiva que busca restaurar. Pero te diría que en cualquiera de los dos casos, el monitoreo cuanto antes se inicie mejor, porque siempre es bueno tener un seguimiento de la evolución de todo proceso, sea destructivo o constructivo. Y, y aprovecho también para volver a subrayar la importancia de utilizar sistemas de información georreferenciados. Hay acceso gratuito a imágenes de los satélites como el Sentinel-2, por ejemplo, que es de la Unión Europea. Esas imágenes son gratuitas. Si bien no tienen mucha definición,
porque tienen un píxel de 15 metros por 15, de 10 metros por 10 metros, pero si son territorios extensos, por lo menos te dice si la vegetación está bien o está mal. Y eso ya es una información relevante que no requiere costos económicos, más que el tiempo que le puedas dedicar a este seguimiento. Pero si tenés la posibilidad de poner cámaras trampa, de poner otros tipos de herramientas para hacer un seguimiento, cuanto antes lo hagas, mejor. Eso es desde ya. María, ojalá te haya respondido. Cualquier cosa, me pueden escribir. Muchas gracias. En el caso de Junior, Lázaro agradece la conferencia y la aclaración de las dudas. De igual manera, María Auxiliadora también nos indica la precisión con la que se ha atendido esta duda. Así que les recordamos para quienes deseen plantear alguna otra pregunta, algún otro comentario, bueno, con gusto seguimos abierta aquí en la plataforma. Y justamente aprovechando el uso del micrófono, doctor, a mí me gustaría plantear algún comentario respecto al tema que está tocando. Justamente hace no mucho tiempo revisábamos con algunos alumnos una encuesta levantada por el programa de comunicación para el cambio climático de la Universidad de Yale. Y particularmente en América Latina había un dato que nos llamó mucho la atención que decía, bueno, la gente reconoce o tiene un conocimiento de manera general que existe un problema como el cambio climático que le preocupa, pero cuando llegan a la pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer? Como que ese número cambia, ¿no? O sea, ya hay conocimiento, preocupación, pero después, ¿cómo podemos orientar a la gente que esté en territorio? Pues por dónde podemos empezar a dar atención a este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo podemos incidir desde las universidades para poder incidir positivamente con la gente y que pasen de esa preocupación a ver qué acciones pueden realizar? Bueno, sí, sin lugar a dudas es un desafío enorme. Yo creo que esto se construye de a pequeños pedacitos, ¿no? No creo que haya una sola acción, sino que son muchas las acciones. Y es muy importante que la gente se comunique con sus políticos y que les escriba, y que les diga, mira, esto a mí me preocupa. ¿Qué podemos hacer? Creo que las decisiones políticas acá son muy importantes. Lamentablemente, los políticos, o no suele ser un tema en la agenda de los políticos. Esto se escucha. Y eso por un lado. Y allá a nivel de las universidades, bueno, creo que las universidades tienen que comprometerse a hacer investigación en el tema y eso obtener resultados como para mostrar cuál es la situación y, y salir a hacer campañas de forestación, en la Universidad de Belgrano se hace eso. Y así que creo que eh, ese trabajo de Yale, después te lo voy a pedir porque realmente creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Pero sí, claro, la gente quizás no le han explicado que por ahí sembrando un árbol, sembrando plantas en sus casas, que está contribuyendo a reducir, por ejemplo, el dióxido de carbono, porque las plantas toman el dióxido de carbono y lo van reduciendo. Y si cada hogar, cada hogar hace eso, la suma de todos los hogares tiene un impacto. Entonces, acá lo que se está promoviendo desde la Universidad de Belgrano es que en la ciudad de Buenos Aires los vecinos eh, siembren plantas en sus casas al punto de hasta construir una especie de corredor ecológico.
de, de las especies. Y creo que eso se puede hacer en todas las ciudades. ¿Cuánto éxito se puede llegar a tener? No lo sé. Pero creo que sí, que son distintos los mecanismos. Bueno, Adrián, hiciste una pregunta que requiere un desafío colosal. Por eso me cuesta responderla, la verdad, porque ese es el desafío. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, nos deja ejemplos de lo que sí está ocurriendo positivamente desde en el caso de la Universidad de Belgrano que usted menciona. Muchas gracias, doctor. Damos espacio a otra pregunta que aquí nos hace Brenda Peralta. Dice, ¿cómo considera que se ha dado lo de la introducción de especies no nativas en un lugar o país? ¿Y cómo puede controlar este problema? En el caso de Costa Rica, han aparecido hormigas Nilanderia fulvia dañinas que han arrasado en casas y hasta dejar ciegos a los perezosos. Bueno, gracias por la pregunta, Brenda. No conocía el caso de estas hormigas que me mencionás. Gracias también por esa información. Y el problema, o sea, cómo se ha dado la introducción de especies no nativas, esto tiene que ver también con la revolución industrial, de alguna manera, porque la posibilidad de navegar, de conectarse, ya el hecho de cuando, bueno, los europeos llegan a América, empieza a haber todo este intercambio, un montón de especies que no estaban que estaban en América, ahora pasan a estar en Europa, por ejemplo, la papa. ¿No? Por ejemplo, el maíz, o sea, y muchas tantas, ¿no? O sea, la verdad que América en ese sentido le dio mucho a Europa y al resto del mundo. Pero no toda especie no nativa es invasiva. Esto es muy importante decirlo. No toda especie que no es nativa de un lugar es invasora. Es decir, hay muchas especies que no son nativas y que están en un país y no son invasoras, porque invasora es que compite casi deslealmente con el resto de las especies. Porque tiene mucha facilidad de reproducirse, tiene eh, la capacidad de comer o de alimentarse de prácticamente cualquier recurso, y eso la convierte en invasora. Entonces, la primera parte de la pregunta es cómo se ha dado la introducción. En algunos casos se ha dado en forma accidental, a veces los cascos de los barcos llevan accidentalmente especies de un lugar a otro. A veces la especie se queda atrapada en un contenedor o algo y llega a otro país. Es accidental. Muy probablemente estas hormigas sea el caso. En otros ejemplos, por ejemplo, el ciervo colorado, que ha sido introducido en muchas partes del mundo, bueno, se llevó a distintas partes del mundo porque la carne era apetecible, se quería reproducir ese animal y seguir comiendo algo que ya comían en Europa. Entonces, ahí es intencionada. Y con respecto a qué se puede hacer, y eso cada caso hay que estudiarlo en forma específica, porque yo no puedo tirar un insecticida para matar a esa hormiga porque voy a matar un montón de hormigas más, que son las hormigas nativas. Entonces, esa no es la solución. La solución es estudiar a esa especie, estudiar su dinámica poblacional, estudiar si hay posibilidad de algún enemigo natural que tenga, tratar de impulsar ese enemigo natural. O buscar, por ejemplo, alguna modificación genética de esa especie, de tal manera que se reproduzca, pero no pueda propagarse demasiado. Es decir, eh, cada estrategia va a ser diferente en función de la especie. No te puedo dar una respuesta así general, porque de una respuesta general se dice, bueno, compre tal insecticida y métalo. No, estás matando otras especies también, y que por ahí justamente son las que en definitiva buscas preservar. Así que si inventara un plaguicida que mata específicamente esa hormiga, bueno, eso implicaría un estudio previo, ¿no? De cuáles son las vulnerabilidades de esa especie invasora y, y que a su vez
ese elemento químico que se está aplicando no daña a las demás especies. Así que la respuesta no es general, es específica, pero ahí volvemos a la importancia de hacer investigación sobre esa especie. Así que bueno, ahí no te puedo encontrar la solución ahí. Es el caso, cada caso es diferente. Bueno, Brenda, espero que haya podido responder algo a tus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su atención. Y bueno, pues parece que aquí revisando las plataformas, pues no hay alguna otra mano levantada ni alguna otra inquietud o comentario. Así que bueno, doctor, antes de despedirnos, nos gustaría que nos regalara un último mensaje antes de cerrar la actividad, por favor. Gracias, Adrián. Bueno, yo reitero mi agradecimiento. Ahora voy a decir primero a la audiencia por haber estado acá presente y por las preguntas que se hicieron, a la Universidad CEPES, a Adrián y a todo el equipo por estar acá y hacer que esto sea posible. Y pedirle a la audiencia que si están acá es porque este tema les preocupa. Y si este tema les preocupa, que se sigan ocupando del tema también. Eso es lo que yo pediría, que necesitamos cuidar el planeta. Necesitamos cuidar este hogar que es el único que tenemos por ahora. Así que ustedes, todos nosotros, somos los que tenemos que ponernos quizás un poco la mochilita encima. Así que bueno, eso. Y gracias por estar.